8:38. Sigamos con estos temas de la vida cotidiana y de la conducta y los hábitos de las personas. Les preguntaba a ustedes bien temprano, pero respóndanme con sinceridad, que la audiencia lo sabrá comprender. Ujú. ¿Ustedes hablan solos? ¿Capi? Sí, ocasiones, sí. ¿Qué Kelly. pasa? El ¿No? Capi me imagino haciéndose voces, contestando. Sí, señor, yo hablo sola. Ujú. Me contesto, me respondo, me pregunto. En ocasiones he recibido también llamadas mías cobrándome. Usted mismo se llama a cobrarse. Sí, hola. Sí, como es decir, curiosamente, Codensa le recuerda que no ha pagado. Y sí, y obviamente... Capi, por eso uno no debe contestar números desconocidos, porque normalmente o son ratas, siempre son animales, o son ratas o son culebras. Alguien que lo Capi. quiere robar o alguien que le quiere cobrar. ¿Y usted habla solo, hablado? Yo hablo solo, sí, pero me hablo en primera persona, no hablo como hablan algunos que dice el caricaturista, el periodista opina No, que no. está Tercera. haciendo frío en la cabina. No. No, yo hablo, me regaño, me digo bruto, me digo tal cosa, me digo bien pelado, ¿no? Sí. Sí, hablo mucho. Y yo lo hago. Conozco gente que habla sola, a veces... Habitualmente cuando habla frente al espejo. No, ¿No? Caminando cada rato. Ya. Si no hablo, geo mucho, ¿no? Entonces sí. voy caminando y de repente me acuerdo de algo y... Pucha, qué ¿Por vaina eso le tan gusta, tesa. le gusta el tapabocas? Sí. Me gusta mucho el tapabocas por eso. Y mucha gente se pregunta, Kelly, en algún momento esto de hablar solo, de hablar en voz alta, uno mismo, con uno mismo, tal vez incluso acordándose de algo, pucha, qué vaina, ¿no? Dice uno por ahí suelta, Sí. o va caminando y dice, claro, está pintada. Uno se acuerda de algo. De alguna vaina se acuerda. ¿Hasta qué punto eso es normal y hasta qué punto eso es preocupante? Pues nos acompaña el doctor Lucio David González. Es médico psiquiatra, experto en psicoanálisis y, como les digo siempre, especialmente a los médicos y a los policías cuando los entrevistamos, gracias por su tiempo, además, porque están atendiendo gente, ayudando gente y uno aquí haciéndoles preguntas. Doctor González, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Gracias. ¿Usted habla solo? ¿Habla en voz alta consigo mismo, doctor González? Sí. Cuando voy a hacer algún artículo me levanto en mi consultorio y camino y elucubro, hablo y me van saliendo las ideas y luego me siento a escribirlas. ¿Y hasta qué punto eso es normal o cuándo empieza a ser preocupante? Hay tres elementos que hay que analizar ahí, ¿no? Dos son normales y uno anormal. El normal es, recuerden que el niño de 0 a 2 años es sensoriomotor. Él toca y escucha, siente, ve. Toca, escucha, siente, ve. Él no habla. A los 2 años le regalan el lenguaje cuando empieza a hablar, pero él tiene que aprender a hablar. Ahí se inician los famosos soliloquios de los niños. Ellos hablan con el amigo imaginario, hablan solos en voz alta, porque están aprendiendo una nueva herramienta. Le regalaron un triciclo o una bicicleta y se caen, se vuelven a levantar hasta que dominan el lenguaje, ¿sí? Luego que lo dominan, ya el lenguaje continúa siendo a nivel interior. Uno dialoga con uno mismo a nivel interior, en silencio, pero uno sigue dialogando. Eso se llama reflexión. Pero normalmente en los niños los soliloquios son universales y es parte del aprendizaje. Una, ¿no? Dos, en la adolescencia a los muchachos les dan otro regalo neurológico y es la capacidad de abstraer. Entonces los adolescentes empiezan a reflexionar, a solucionar los problemas del mundo, se vuelven líderes, ellos van a resolver el problema de la medicina, de la política, porque ese regalo que es la abstracción tienen que ejercerlo hasta dominarlo. Esa es una reflexión más interior, pero es un soliloquio interno. Esos son normales. Y en el adulto, algunas personas lo hacen e inclusive algunos filósofos lo recomiendan. Por ejemplo, hay un filósofo griego no es un pensador islámico que se llama Avicena. Él recomendaba que para preparar las cosas hay que pensar en voz alta porque uno mismo se escucha y uno mismo habla y entonces hay dos sentidos que están activándose. ¿Listo? Bueno, Sí. Eso sería lo normal. Que hablar en voz alta es bueno. El problema es cuando la persona empieza a tener una situación de aislamiento. Se aísla de los amigos, de las personas, no quiere salir de la casa,
le tiene miedo a los demás y empieza como a hablar solo. Recuerden una película que creo que se llama Naufragio, en donde queda un señor solo en una isla y él coge un coco y lo pinta y se pone a hablar con el coco. Es la necesidad del ser humano de El hablar famoso con Wilson, alguien. sí. Ujú. Eso, Con Tom hablar Hanks. con alguien. Lo mismo sucede en los indios aroacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí cuando ellos van a construir, digámoslo así, a su próximo brujo, cogen a un adolescente y lo colocan dentro de una caverna durante 6 meses. Y cuando el muchacho empieza a oír voces y a hablar con las voces, se supone que ya está escuchando los designios de la tribu, entonces ya se convierte en brujo. Fíjate que esa es una modalidad cultural que permite que ese hablar con otras cosas es sano. Y también ustedes han escuchado que hay personas que hablan con los ángeles, que hablan con los extraterrestres, que para la ciencia son soliloquios, pero para ellos es una forma de comunicarse con los demás y sin embargo ellos trabajan, tienen esposa, viven normal, no es anormal. La persona que se aísla de los demás y empieza a hablar solo ya es preocupante. Cuando no quiere ir al cine, no quiere estar con los amigos, empieza a no salir del cuarto porque tiene miedo, como que lo persiguen, él empieza a hablar porque el cerebro necesita comunicarse con algo, activarse. Cuando una persona la colocan en un cuarto oscuro durante 3 días, inevitablemente va a empezar a oír voces y va a empezar a hablar con esas voces, porque el cerebro necesita interactuar con el entorno. Eso ya es patológico. Sí. Doctor, y en un caso en el que la persona habla sola, pero no se aísla, pero sus temas de conversación, digamos, consigo misma, son cosas que no son reales, ¿eso es preocupante? Bueno, cuando habla cosas, ahí entramos en el mundo mágico, ¿no? Hay personas que hablan cosas que no son reales. Yo tengo amigos, por ejemplo, que son médicos, ingenieros, y entonces cuando van a la casa a las tertulias, pues empiezan con el cuento de los pleyadianos y los lagartianos, y esos están pero convencidísimos. Y entonces eso, me imagino que ellos también hasta hablan con ellos. Pero eso es cultural, mágico, pero eso no impide que se relacionen bien en el resto de sus trabajos. Cuando empiezan a hablar con esas cosas y ya se aíslan de los demás, ya no quieren comer, les da insomnio, entonces ya estamos entrando en la locura. El soliloquio, acompañado de aislamiento, temores, miedos, se deja de trabajar, se aísla, estamos entrando en la locura. Y ese comportamiento de hablar solo de una manera, por llamarlo así, sana, tiene que ver con la educación, con la inteligencia, con la emotividad, con algún factor particular. Hay algunos que, digamos, los que son más desinhibidos hablan más solos, o los que son más tímidos, o por lo contrario, hablan más solos. ¿Hay alguna característica que esté asociada con ese hábito de hablar solos? Bueno, se recomienda que para que tú hagas algo bien, utilices todos los sentidos. Entonces, cuando vas por ejemplo, a leer algo, si lo lees en silencio, pues está entrando por la vista lo que lees. Si tú además de leer en silencio, además lo haces verbalmente, está entrando por los oídos. O sea que hay una doble entrada al cerebro, hay doble estimulación cerebral, y si lo actúas o teatralizas lo que estás leyendo, pues hay una entrada motora. Entonces hay mayor aprendizaje. Pero las personas que tienen dificultades, por ejemplo, para leer, se les recomienda que lo hagan en voz alta. Y cuando tú vas a dar un discurso, pues uno lo prepara en la casa, ante el espejo, a ver cómo se mueve y habla en voz alta, a ver los tonos. Se graba a su vez. Entonces eso permite un mejor dominio del lenguaje. Uno a veces habla como trabado o como yo, que hablo como pastosito. Entonces, si yo tratara de... Lo habíamos notado, el acento muy particular. Si se dieron cuenta, ¿no? Sí, Entonces, eso le permite a uno modular mejor, ¿cierto? Entonces, el hablar en voz alta es bueno. Yo no conozco estudios, estadísticas que digan que si es bueno o no, pero sí conozco amigos, personas, pacientes que he tenido, que me dicen, doctor, yo hablo solo y me da mucho mejor y entiendo mejor mis estudios, o cuando tengo un problema laboral, yo me encierro y empiezo a hablar en voz alta y lo soluciono. Y personalmente también lo hago. Pero desde el punto de vista, digamos, que se acerque a la ciencia, el hecho de que tengas más estímulos externos
como la voz es algo sonoro que entra por el oído, entra la palabra árbol, entonces entra por el oído, la veo el árbol, y si veo el dibujo del árbol, entonces hay mayor impacto en la neurona, porque en las neuronas hay diferentes áreas para el lenguaje oral, para el lenguaje escrito, para el lenguaje de dibujo. Pues muy interesante lo que usted nos dice y nos ayuda a aclarar, doctor Lucio David González, médico psiquiatra, experto en psicoanálisis, y hace varias afirmaciones bien interesantes. Hay personas que hablan con los ángeles, con los extraterrestres. El problema es cuando la persona se aísla, no quiere salir de la casa, no quiere saber nada de los demás, y nos ha contado cómo son esos procesos. En la niñez, los niños hablan solos y en voz alta porque están aprendiendo una herramienta del lenguaje. Cuando dominan el lenguaje, hablan consigo mismos interiormente, y en la adolescencia empiezan ya a desarrollar su capacidad de abstraer. Y de adultos, pues muchos hablamos solos, incluso filósofos lo recomiendan, eso es normal, dice el doctor, que hablar en voz alta es bueno, pero que cuando la persona se aísla de los demás y empieza a hablar sola, ya es preocupante. Y yo creo que la frase que resume todo, el soliloquio acompañado de aislamiento, de no querer tener contacto con nadie, no querer hablar con nadie, puede llevar incluso a la locura. Doctor González, gracias por su tiempo. Bienvenido siempre. Recuerden esa película Mente Brillante. Sí, claro. A Wonderful Mind. En donde el protagonista, creo que es un científico, él con el tiempo descubre que sus amigos imaginarios o las alucinaciones, él habla con ellos y ya se acostumbró, acepta. Pero fíjate que en la locura al principio genera como miedo, pánico, esas voces y hablar con ellos. El paciente mismo entra en pánico. Pero con el tiempo se acostumbra y empieza a hablar con ellos. Uno lo ve con frecuencia también. Claro. Doctor González, bienvenido aquí a Radio Red, que no sea la última vez, sino tan solo la primera que conversamos con usted. Es usted muy amable. No, muchas gracias por tenerme en cuenta. A usted, muy amable. Compartir. Lo mismo, nos encanta oír personas como usted, de manera que no se asusten, muchachos. Bueno, vamos a ir conversando. Claro. Desde que no se estén aislando ni metiéndose por allá en cuartos oscuros donde nadie los quiera escuchar o no quieran compartir con nadie, no hay problema. Si hablan en voz alta, solos, tranquilos. Si se regañan como hablado, deja la mía, la de hoy, no sé qué, se me quedó la chaqueta, ¿cómo se me ocurrió? Me hizo acordar de un colega periodista que un día me lo encontré carilargo y ¿usted qué le pasó? Dice, no, estoy sin trabajo. ¿Cómo así? ¿Pero usted no estaba independiente? ¿No que usted era su propio jefe? Y dice, sí, pero me eché. 8:51.